Bienvenidos una semana más a Ganateca. En el vídeo de hoy os traigo esta pantalla multifunción que está pensada para aquellos vehículos que no disponen de un sistema de infoentretenimiento y que nos va a permitir tener CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de tener teléfono manos libres y reproductor de música Bluetooth. Bien, vamos a ver qué contiene la caja. Aquí tenemos unas instrucciones en inglés. Esta es la pantalla, una pantalla de 7 pulgadas. Esto es el soporte. Este es el cable de alimentación. Esto es para el soporte. Unas bridas por si necesitamos fijar los cables. Esto es un mando a distancia. Luego veremos que se puede ajustar al volante. Eso es una superficie para poder enganchar el soporte para el salpicadero, para los cables. Vale, y un cable para audio. Existe un modelo más avanzado que incorpora dos cámaras, una cámara trasera y una cámara delantera, para poderla utilizar para aparcar y también para poder hacer grabaciones del coche cuando está en circulación. Pero este modelo no lo trae. Vamos a ver la pantalla. Vale, ese es el conector que usaremos para alimentar la pantalla a través del mechero. También tiene un puerto USB que en teoría es tanto para poder conectar un pendrive con música, por ejemplo, para reproducir música, pero también dice las instrucciones que se puede usar para cargarlo, ¿vale? Ese es el botón de encendido, dos altavoces incorporados y luego esto también, una tarjeta, una ranura para una tarjeta de memoria SD. Y luego también, esto es muy interesante, un sensor de luz. El sensor de luz lo que va a hacer es ajustar el brillo de la pantalla automáticamente en función de si es de día o es de noche. Esto es muy interesante. Ese es el enchufe de mechero que lleva, ¿vale? Que como podéis ver lleva dos puertos USB. Este de aquí abajo que es de carga rápida, y este de aquí arriba que es bien para conectar un pendrive, también para reproducir música a MP3. Como veis aquí pone AA, es para Android Auto por cable. Es decir, el sistema permite conexión inalámbrica con CarPlay, como he comentado, pero con Android a veces, según qué dispositivo, puede dar problemas, por lo cual, para más seguridad, te da un puerto USB para que conectes el Android Auto a través de cable. Y luego veremos este conector auxiliar para qué sirve. En la pantalla se ve muy bien, es una pantalla QLED, con lo cual la calidad se le supone que es muy buena. Aquí tenemos el botón de acceso a CarPlay y a Android Auto, que ahora está en gris porque no lo hemos configurado todavía. ¿Vale? El acceso a teléfono manos libres, música Bluetooth, es el brillo. Ahora mismo no sé si está en automático. Vale, cuando está en naranja significa que está automático, ¿vale? La configuración del audio, el volumen, la música actual, el teléfono, la configuración del audio, la configuración del teléfono y la configuración de Bluetooth. Y aquí tenemos este botón para acceder a otras funcionalidades como la galería de fotos, los ajustes, la grabación de vídeo si tenemos las cámaras instaladas, que en este caso, como he comentado antes, no las tenemos. Vale, la configuración del audio el audio puede funcionar de 4 maneras diferentes. La más directa es a través de los altavoces traseros que os he enseñado antes, pero también puede funcionar de la siguiente manera. Para esto tenemos que activar aquí el audio output
Entonces podemos hacerlo funcionar a través de radio FM, es decir, seleccionamos una emisora y entonces cuando empecemos a reproducir podremos localizar el audio a través de la radio del coche, ¿vale? Seleccionamos la misma emisora en el coche y escucharemos lo que se está reproduciendo por aquí, ¿vale? La calidad del audio es normalita, el problema que tiene como este tipo de conexiones es que a la que hay interferencias pues vamos a oír la música bastante mal, ¿vale? Entonces, si estamos en una zona donde no hay interferencias, puede ser una opción interesante, pero en una ciudad puede ser complicado. Yo recomendaría quizá esta de aquí, ¿vale? Que esta permite pues a través de un cable como el que os he enseñado que viene con la caja, ¿vale? Esto lo conectamos al puerto que os he enseñado antes, este puerto de aquí, y conectamos del otro extremo al puerto que el coche puede o no tener. En mi caso no tiene porque es un coche más moderno y directamente va todo a través de Bluetooth, ¿vale? Pero hay los coches más antiguos que suelen llevar un conector de este tipo, con lo cual la calidad de música es mucho mejor. Y luego hay una tercera opción que también probaremos y es a través de Bluetooth. Lo que ocurre es que no todos los teléfonos lo soportan, ¿de acuerdo? De esta manera lo que haríamos es reproducir la música a través de ya sea CarPlay o Android Auto, por ejemplo, pero lo que es el audio se reproduciría a través de una segunda conexión, es decir, el teléfono debe soportar una conexión dual de Bluetooth, con lo cual el audio lo enviaremos directamente al sistema del coche, los altavoces del coche, ¿vale? Pero el control se haría desde esta pantalla. Yo digo, esto no funciona con todos los teléfonos, el teléfono tiene que tener una conexión dual. Vamos a configurar CarPlay para ver cómo funciona. Bueno, ya hemos configurado CarPlay, ha sido súper fácil, se ha conectado a la primera. Como podéis ver ya aparece el icono de color verde, entonces simplemente pulsando aquí ya tenemos el CarPlay activado. ¿Vale? La pantalla va muy fina. Aquí tenemos pues lo típico que tenemos en CarPlay, cualquier navegador, música, etcétera, ¿vale? Y las llamadas también. Y bien, lo que es el montaje en sí no tiene sentido que lo hagamos ahora mismo en el Ateca, porque en el Ateca no lo voy a dejar, el Ateca ya tiene su propia pantalla. Esto lo vamos a montar en otro coche, un coche más antiguo, ¿vale? Que no dispone de sistema de infoentretenimiento, y vamos a ver cuál es la mejor opción para montarlo. Bien, pues este es el coche donde vamos a instalar la pantalla, es un Mazda 3 del 2008 o 2009 creo. Vamos a buscar cuál es la mejor posición para instalarlo. Bien, este es el soporte que viene, ¿vale? Nos permite girar la pantalla, nos permite subir, bajar, incluso estirarlo. Bien, aquí el primer desafío es ver dónde lo ponemos, ya que aquí tenemos dos pantallas y, por ejemplo, si lo ponemos aquí, que sería un sitio posible, nos va a tapar las pantallas. Ponerlo aquí pegado al cristal, bueno, a mí personalmente no me gusta nada porque, para empezar, te quita visibilidad de la pantalla y aparte que, bueno, es una pantalla táctil y queda bastante lejos de la mano para poderla operar, ¿vale? Entonces, quizá un sitio que podría quedar mejor sería rotando la pantalla y poniéndolo por aquí. Pero de esta manera queda demasiado salido. Vamos a buscar a ver si podemos darle la vuelta. Vale, esa podría ser una opción. O quizá por aquí, que tarda menos. Al final lo he puesto de esta manera. Vale, yo creo que así no tapa estas pantallas de aquí. Y está bastante cerca del volante, nos permite operar la pantalla. De todas maneras, creo que es una solución temporal porque a mí me gustaría ponerlo más abajo. Entonces he encontrado en internet un adaptador que se puede encajar aquí, que también es de bola, y esto me va a permitir bajar la pantalla a esta altura
que creo que puede quedar un poco mejor, ¿vale? Bien, para acabar vamos a ver cómo se escucha la música, las diferentes maneras que tenemos de escuchar el audio. La primera, como he comentado al principio, es a través de los altavoces que lleva la pantalla detrás. Estos altavoces pueden servir para, por ejemplo, si estamos haciendo una navegación con un navegador, Google Maps o lo que sea, para las indicaciones puede ser suficiente. Pero para la música, pues la verdad es muy básico, ¿vale? Lo vais a escuchar ahora cómo suena. ¿Vale? Simplemente se escucha. Vale, ahora para la radio tenemos que seleccionar una emisora que no esté ocupada, lo cual en una ciudad como Barcelona es difícil, pero bueno, yo he encontrado una para hacer el vídeo. Vale, he seleccionado esta, la 100.5. Vale, aquí podemos ver que he seleccionado también la 100.5 y en cuanto le doy al play se oye la música. No se oye mal, no se oye mal. El problema es que si nos movemos, pues puede que encontremos alguna interferencia y tengamos que buscar otra frecuencia disponible. ¿Vale? Pero aquí la música, a diferencia de antes, está saliendo por los altavoces del coche, ¿vale? Y la tercera opción, a través del enchufe, con el conector de audio, seleccionamos aquí, en este caso, este de aquí. Bueno, ahora está la radio puesta, seleccionamos en el coche en la entrada auxiliar y le damos al play. Y bueno, yo creo que la diferencia se nota, ¿eh? La calidad de sonido es muchísimo mejor. Como comentaba al principio, hay una cuarta manera de conectar la música, que es a través de Bluetooth, pero requiere una conexión dual. Bueno, yo no lo he conseguido hacer con mi teléfono, pero bueno, que sepáis que con algunos teléfonos se puede hacer, ¿de acuerdo? Vale, ya por último, comentaros que también viene este mando a distancia que nos permite, pues por ejemplo, darle al play, parar la música. Pero bueno, yo la verdad es que lo voy a quitar porque lo encuentro un poco incómodo. He estado conduciendo hace un rato y la verdad es que me molesta, ¿vale? Yo creo que con la mano está muy cerca de aquí, lo podemos controlar perfectamente, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.